Muy bien, vamos a empezar por decir que el tema de esta noche es cómo conservar nuestra libertad, o si usted quiere, nuestra liberación. Ahora no vamos a hablar del problema de liberar, ministrar, etcétera, que ya eso lo damos por hecho. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de la liberación. Dice la Escritura en alguna de sus partes, por ejemplo, Lucas 13:12 y en Juan 8:32, que si el Hijo o si la palabra nos liberta, seremos verdaderamente libres. O sea que entonces está hablando, óigalo bien, de cristianos, de gente que al conocer la palabra, cuando habla pues de la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Está hablando del cristiano que habiendo conocido la verdad, que es Cristo, esa verdad nos va a producir liberación. Y cuando dice, si el Hijo, al que el Hijo hiciere libre, ese será verdaderamente libre. Está diciendo entonces que hay libertades que parecen libertades, pero que cuando el Hijo de veras liberta, entonces somos verdaderamente libres. Pero está hablando de un proceso. Repito entonces en la otra forma. Si conociereis la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Pongámosle el sustituto. Y conoceréis a Cristo, porque esto es la palabra, y Cristo os libertará. Bueno, esto implica entonces que no es automáticamente que hay una liberación, sino que va a haber un proceso del cual vamos a hablar esta noche, no del proceso en sí, de cómo al haber alcanzado una liberación, vamos a conservarla. Hay turbación en el caso de Acán, en Josué 7, hubo turbación en el pueblo a causa de esconder un pecado. Entonces quiere decir que cuando nosotros hemos sido liberados, cuando hemos sido libertados de parte de Cristo, y nosotros más adelante pecamos, fíjese bien, y es posible eso, y guardamos el pecado sin confesarlo, van a haber problemas. Entonces no es sino un tema interesante que esta noche averigüemos cómo después de haber quitado los pecados, cómo después de haber sido libres, podemos nosotros hacernos esclavos. Cuando la palabra de Dios habla en Romanos capítulo 7, versos 2 y 6, habla de una liberación de la ley. Habla de que antes estábamos casados con otro. Y cuando habla de que estábamos casados, en el Romanos 7, 2 y 6, dice que cuando nosotros éramos de la ley, o estábamos bajo el otro, que no era Cristo, y en ese caso los judíos era la ley, y mientras estaban bajo la ley, no estaban bajo la gracia, pero en el caso aplicativo, es que cuando nosotros teníamos otro dueño, otro señor, ¿entiende, hermano? Entonces ese señor y ese dueño nos dominaba, pero viene también la ley de Dios con el otro dueño, nos acusaba. Voy a explicar. Cuando estábamos en el mundo, el enemigo nos obligaba a hacer muchas cosas que a nosotros nos agradaba también hacer. No solamente que el enemigo nos obligaba,
Y el que desea no es obligado, ¿no? Pero el enemigo a veces no queríamos hacer algo y nos obligaba. Pero después que nosotros cometíamos los pecados, el enemigo usaba la misma ley de Dios para acusarnos. Pero luego dicen Romanos que habiendo nosotros sido viudos del otro, murió el otro. Entonces pasamos a ser del nuevo amo. Aleluya. Eso implica una liberación. Eso implica que ahora ya no solo no tenemos otro amo más que el Señor, sino que implica que tampoco hay ley que nos acuse. Aleluya. Pero mire, hermano, ¿por qué no nos acusa la ley? Porque fuimos muertos a la ley. Y somos de otro. Pero si pecamos, si fallamos, ¿por qué no nos acusa la ley? Porque el otro es el que nos perdona. Y Él es el que nos va a juzgar. Entonces, ¿por qué nosotros nos cargamos con las acusaciones de la ley cuando ya no está sobre nosotros está la acusación? Y lo digo esto porque una de las razones por qué nosotros no conservamos la liberación cuando hemos sido liberados es porque dejamos que el enemigo nos acuse constantemente a la mente. Entonces la persona fue libre en Cristo, fue eliminado la causa, confesó todo, sacó todo, quedó absolutamente libre. Entonces el Señor le dice ya, ni yo te condeno. Ahí está, no hay quien condene. Pero vete y no peques más. Entonces la manera de conservar la liberación es buscar la santidad. Pero resulta que como nosotros en el camino de la gracia vamos a encontrar que Cristo nos perdona, pero el enemigo nos acusa. No va a terminar de acusar el enemigo. Usted se va a morir, hermano, y el día de su muerte, si el Señor no viene antes, aún el día de su muerte lo va a estar acusando el enemigo. Porque el enemigo, uno de sus nombres es el acusador. Entonces lo va a estar acusando y acusando y acusando y acusando. Ahora, el problema no está en la acusación. El problema tampoco está en el perdonador, porque nos perdona. El problema está en nosotros. Le damos la mente. Entonces viene una persona, y desde luego vamos a detallar esto más adelante, pero viene una persona y es acusada, cristiana, ungida, y es acusada por el diablo. Y le saca los pecados del pasado, le saca los pecados habidos y por haber, y le dice que usted, o que no tiene perdón, o que todavía no ha sido perdonado, etcétera. Y entonces el remedio en ese caso, es que usted esté a cuenta. No que esté impecable, porque no va a haber nadie impecable. Si usted cae en un pecado, cae en alguna falta, inmediatamente reconózcala, levántese, pida perdón, busque que le ministren y usted estará a cuentas con el Señor. Claro, si no hay un ministro a mano, por razones obvias, entonces el Señor va a intervenir y va a perdonar. Pero es el orden divino, es que se busque un ministro. Porque posiblemente, dada la nueva caída, dado que su mente se debilitó y le abrió puertas al enemigo y está recibiendo las acusaciones, usted no puede quitar esos dardos. No es capaz por falta de fe, por esto, por lo otro. Entonces viene el ministro y el ministro le ayuda, le orienta hacia la nueva liberación. Pero rotundamente una de las causas más grandes de que se vuelve otra vez a tener el mismo problema después de haber sido liberado es que no que quizá usted haya caído de nuevo,
porque es posible que haya caído, pero si no ha caído, le dio su mente al enemigo y el enemigo lo está vapuleando, el enemigo lo está golpeando, y si no logra hacerle creer a usted que Dios no lo perdonó, que Dios no le ha escuchado, por lo menos le logra meter en la mente que usted todavía debe. Y se lo logra meter porque logra meter el enemigo raíces, retoños de aquello que nosotros vivimos. Entonces es posible, yo siempre pongo ese ejemplo, es posible que usted en el pasado haya tenido un pecado, no voy a mencionar de qué clase, pero antes de conocer a Cristo, usted tuvo un pecado, específicamente pecó mucho, pero específicamente pecó en tal o cual pecado. Viene a Cristo y el Señor le perdona ese pecado. Pero como el pecado generalmente lastima a otras personas o hace que otras personas estén involucradas, entonces viene usted y es perdonado. Pero usted se queda adentro de su corazón con odio, con rencor, con envidia en ese pecado o con amor ilícito. Lo voy a explicar. Ahora sí voy a poner el pecado. Para poner un ejemplo, ¿no? Si un cristiano tenía 2 mujeres, a veces son más, pero vamos a poner 2 mujeres en el mundo, y viene el Señor y lo convierte, usted automáticamente deja a una de las 2. Estoy hablando con los hermanos. Y entonces, este momento se empieza a caminar bajo el temor de Dios, y viene el Señor y liberta, perdona aquel pecado, y el diablo te acusa y te dice, sí, pero tú eres adúltero, ya no, estoy perdonado. Pero, ¿cómo arreglaste el problema? Lo arreglaste que ya no volviste a llegar a la sucursal. Pero, ¿cómo dejaste ese terreno? Pueden suceder 2 cosas, hermano, 3. Primero, que usted llegó a crear un odio contra la persona tal, malo. O puede ser que usted se quedó como neutral, pero realmente no hay absoluta neutralidad. Usted tiene que tener recuerdos que le lastiman ahí. Y siempre que pasa por ahí le hace hacia el hígado. Aunque no tenga odio. O puede ser que todavía hay amor. Y está perdonado. Entonces viene el ministro que va a liberar, y el ministro va a actuar sobre el posible odio, la posible amargura o el posible amor ilícito. Si usted ha hecho tremendos esfuerzos de dejar eso y no puede, y estamos hablando de cristianos. Fíjese que estoy bien consciente que estoy hablando de cristianos. Esfuerzo de dejar eso. Y algo lo obliga. Eso ya no es usted. Hay una fuerza cooperante exterior. Y esa fuerza, que se llama un demonio, de adulterio, de esto, de lo otro, lo va a estar operando desde afuera, mientras usted tenga la puerta abierta con las raíces que dejó. Ahora bien, cuando uno se encuentra con personas así, la persona dice, no, yo no tengo nada, yo estoy bien. Yo ya estoy bien, ya estoy perdonado. Pero ahí está con la cosa en la mente. Ahora yo quiero que usted sepa, hermano, que el Señor quiere que nosotros saquemos eso y lo confesemos. No es suficiente con haberse arreglado nada más con Dios. El Señor quiere que usted vaya a arrancar con esa persona la raíz que queda. Y usted saque todo eso. Porque, hermano, nunca podremos ofrendar al Señor como la viuda que echó todo lo que tenía. Nunca vamos a poder agradar a Dios si nos queda algo que Dios no quiere que retengamos.
Y ahí va a venir que esa raíz de amargura y ese odio o ese amor ilícito lo va a llevar tarde que temprano al pecado. Eso está demostrado en toda la Biblia. Entonces viene el ministro y le hace ante el Señor que usted saque eso. Sáquelo, hermano. Usted tiene, y el Señor puede ser que le revele al ministro, usted lo tiene callado, lo tiene guardado, lo tiene enterrado. ¿Cuántas veces hemos ministrado, hermano? Y ya estoy arreglado, ¿cómo no? Llorando y deseosos de agradar a Dios. ¿Y cuántas veces hemos ministrado y no tiene más nada? No, ya no hay más nada, hermano. Y después que se insiste, dice, sí, hermano, yo todavía amo a tal persona. Sáquelo, hermano. No puedo, hermano. Sáquelo. En el nombre de Jesús, sáquelo. No puedo. ¿No será que no puede o no quiere? Puede ser que no quiera, entonces está engañando al Señor, tratando de engañar. Porque no quiere sacar la raíz, ¿me entiendes? Pero si no puede, sinceramente, hay un demonio impulsando. Y hay que echarlo fuera. ¿Y cuántas veces hemos ministrado y el demonio se identifica? Este me dio puerta. A veces nosotros decimos, qué injusticia, dijo una persona alguna vez platicando de eso, qué injusticia que los demonios estén obligándolo a uno a hacer cosas que no quiere. Es una injusticia. ¿Cómo va a ser una injusticia? ¿Injusticia de quién? ¿Usted cree que el demonio estaría obligándole a hacer a usted cosas? ¿Estaría arrastrándolo a usted si usted no cooperara? Eso sería, hermano, como que dijera a usted cuando le llevan a cobrar la cuenta de los abonos que no ha pagado, usted dijera, qué injusticia que me vengan a cobrar. Pero qué injustos, a las 8 de la mañana ya están tocando el timbre. Qué injustos. Pague. Y entonces ya no van a llegar los injustos. ¿Me entiende? Ahora, si a usted le llegan a cobrar y usted no, ya pagó, entonces, aunque sea injusticia que llegaron, aquí le pone el cancelado, mire. Y el otro se tiene que ir, hermano. Los injustos, los cobradores en este caso, son los demonios. Y las cuentas que usted debe son las que no ha pagado, no ha sacado. Y usted, hermano, puede ser liberado. Y si después hace nuevas cuentas insolventes, vuelven los cobradores. Otros, pero llegan a cobrar. Ahora tenemos que hablar sobre las personas, y esto es muy importante, hermano. Las personas que son liberadas y todavía no están completamente liberadas. Hay lo que se llama cadenas de impiedad. Raíces. ¿Sabe que hay raíces que tienen nudo y otra raíz, y nudo y otra raíz? Y uno va sacando la raíz, salió ya un pedazo. Y parece que ya salió toda la raíz. Pero al salir el bloque sigue otro. Y se saca y sigue otro. Y se sigue otro. Y una persona que no esté ministro, que no esté dirigido por el Espíritu, cuando saca el primer bloque, lo da por libre. Entonces la persona se va, y no es que le volvió a entrar otro demonio, sino que todavía hay raíces, haces demoníacos. Porque la orden que hemos recibido es, según, vamos a ver dónde está en Isaías, tenemos una orden, 58:6, dejar ir libres. ¿Cómo dice esa porción? Dejar ir libres, mejor lo lee. ¿Cómo dice? Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, oiga, y dejar ir libres a los quebrantados de corazón, y que rompáis todo yugo. Entonces, si no hay una guianza del Espíritu, puede el ministro dejar ir a la persona medio liberada. Y se vuelve a manifestar. Entonces viene frustración, hermano. La persona dice, pero si yo estaba libre, qué lindo, qué bien me sentía, y volví otra vez. Puede ser dos cosas. O le dejaron raíces en la liberación, o bien usted había quedado libre y abrió la puerta a una nueva
incursión. Y sea la una o la otra cosa, cuando se evidencia, hay que echarlo fuera. Es que debemos de partir del principio, hermano, que todo azote de tipo demoníaco es correctivo en el pueblo de Dios. Nunca, jamás es para destruir al pueblo. Jamás el Señor dejaría que el demonio o los demonios se movieran si se tratara de destruir a su pueblo. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Educarlos para sacarlos a una victoria completa. Cuando las serpientes ardientes que salieron en el desierto, y es la figura clásica, salieron a morder a los de Israel, no a los de Egipto. A los de Israel, hermano. ¿Por qué razón nosotros nos empeñamos en negar la posibilidad de mordedura de serpientes? Porque somos hijos de Dios. Todavía hay quienes piensan así. Y dice la Biblia, el que aportillare su vallado. Hablando al pueblo de Dios, el que aportillare su vallado, el que le haga hoyo a su vallado, el que abra brecha a su vallado, lo morderá la serpiente. Gloria a Dios. Yo los veo un poquito asombrados. Pero si algo está siendo declarado hoy a la iglesia y a los ministerios, es la posibilidad de que nosotros seamos atacados por demonios. Hermano, yo lo digo con toda la seguridad. ¿Por qué cree usted que el Dios, fíjese que estoy diciendo atacado? ¿Por qué cree usted que el Dios de la gloria dice, no deis lugar al diablo, a los cristianos? ¿Y qué pasa, hermano, si una fiera anda metida dentro de una casa, un perro rabioso metido dentro de una casa, y vienen y lo sacan por la puerta, y anda rondando el perro rabioso, y usted no cierra la puerta, se vuelve a entrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene usted que hacer para conservar la liberación cuando echaron al perro rabioso a garrotazos por la puerta que abrieron? ¿Qué tiene usted que hacer? ¡Cerrar la puerta! Pero si usted está sacando la cabeza para ver dónde va el perro rabioso, si usted manda a su hijo que vea dónde está el perro, o si usted sale, o si usted no cierra la puerta, el perro se vuelve a entrar. Cuando Israel fue escenario de las mordeduras de las serpientes en el desierto, fíjese bien, hermano, por favor, mordían las serpientes a los israelitas, no mordían a los egipcios, si no había un solo egipcio por ahí, era a los israelitas. Yo quiero que usted sepa que mordían hombres, mujeres, ancianos y niños. Otra cosa que quiero que usted sepa es que era el Dios de la gloria el que había permitido que se llenara el campamento de serpientes. Ahora, ¿qué había pasado antes? Lo que había pasado era que el pueblo de Israel había murmurado contra Dios y había pecado contra Dios. Entonces Dios dijo, serpientes del desierto que andan vagando por ahí, vayan a morder a mis hijos. Oye, hermano, fíjate que yo estoy hablando con base bíblica. No me mire raro. No fue a Faraón que fueron a morder. No dijo, vayan a morder a todos los filisteos que hay. Los filisteos las tienen adentro. Vayan a morder a los de mi pueblo. Y los israelitas pensaron que Dios estaba muy ocupado viendo para otro lado cuando las serpientes se metieron. Y le dijeron a Moisés, dile a Dios que hay serpientes que nos están mordiendo. Y le dijo Moisés, dice Dios que Él las mandó. ¿Ah? ¿Cómo así? Somos hijos. Sí, pero desobedientes. Somos hijos. Sí, pero pródigos. Entonces el Señor, hermano, en su misericordia,
Le dijo a Moisés, Moisés, para que se inutilice el veneno de la serpiente, para que no haya muerte en mi pueblo. Que miren el plan de salvación. Que me obedezcan. Y de una vez dijo, no les quito la serpiente. Yo creo que hasta más llegar. Pero dijo, pero el que aunque lo haya mordido la serpiente, mire el asta levantada en el desierto. E inmediatamente la serpiente no era eliminada, porque andaba mordiendo siempre, pero su veneno era neutralizado. Y si ya lo tenían inoculado en el cuerpo, el veneno de la serpiente salía y se sanaba. Pero murieron muchos. ¿Por qué murieron muchos? Porque no vieron el plan que Dios había establecido. Mis amados hermanos, en esta noche nadie se va a conservar en libertad si se deja poner yugos de esclavitud. Nadie se va a mantener en libertad si el Señor le dice, eres libre, y busca donde le pongan yugos. Y dice la Biblia que nosotros somos siervos, esclavos de aquel a quien nos sometemos. Viene un vicio y te somete, eres esclavo de ese vicio. Ahora ese vicio, ¿quién te lo puso? ¡Satanás! Hay gente que cree, hermano, que como nosotros somos cristianos, y somos cristianos, ya somos intocables. El Señor ha dicho, hermano, que el que peque, el que practique el pecado, el que no se guarda a sí mismo, el diablo lo va a tocar. Primera de Juan 5:18. De una vez, es mejor de una vez irlo sabiendo. Ahora, yo tengo aquí algunos puntos que quiero compartir. En primer lugar, después que vea usted eso, en Gálatas, capítulo 4, versos 22 y verso 26, nosotros encontramos que somos hijos de la libre. Nosotros somos hijos de Sara. Estoy hablando de una figura. Hijos de Sara. No somos hijos de Agar. O sea que Agar es tipo del que nace esclavo. Me voy a explicar, hermano, por favor. Después mira esta cita otra, ¿no? Pero oiga, uno nace en Agar y es esclavo. Y nace para ser esclavo. Ya los muchachitos de asómbrese usted, el burrito lechero, cuando se da feriado el lechero, sale el burrito y se para en todas las casas donde reparte leche y ya no lleva leche. Y nosotros los cristianos muchas veces, hermano, ya no llevamos la leche, la carga. Y nos paramos en cada lugar donde nos parábamos antes. El pueblo de Israel, hermano, caminó por el desierto libre, pero con espíritu de esclavo. O dígame usted si no eran libres. Eran libres. Pero ¿cómo caminaron? Como esclavos. ¿Esclavos de qué? De ellos mismos. ¿Esclavos de qué? De las amenazas. ¿Esclavos de qué más? Del terror, del miedo, de la esto, del otro, de todo. Esclavos. ¿Cuál era la diferencia? Que el que los latigaba en Egipto era visible, era un hombre, y el que los latigaba en el desierto no lo veían. El que les acicateaba la mente no lo veían. La diferencia nada más es que era un verdugo que no miraban. Y hermano, y ese verdugo que no se mira es peor, porque el verdugo que te puede golpear en la tierra, te golpea pues ahí, bueno, pero el verdugo que te golpea acá, a medianoche te golpea y no te deja dormir. ¿Y dónde lo hallas? Y te tomas una pastilla y te adormeces, y después que pasa el efecto de la pastilla, ahí está el verdugo. Nosotros somos víctimas de estados esclavizados porque le damos la mente al enemigo para que nos esclavice. Hermano, en esta noche lo que queremos saber es cómo
vamos a conservar nuestra liberación. Yo quiero, después de estar exponiendo esto, dar lugar a preguntas, pero déjenme decirle lo siguiente. En el capítulo 7 del libro, yo voy a ser breve en la exposición ahora, capítulo 7 de Josué, en el capítulo 7 mismo, 7:7, encontramos el proceso. Yo le voy a llamar el proceso de ministración. Cómo nosotros vamos a ser libertados. Y como eso ya no es el tema, lo voy a decir rápido. Nosotros vamos a ser libertados. Verso 7. ¿Por qué nos entregaste en manos de los amorreos? Fíjense bien, le está diciendo a Dios, Josué, que Dios nos entregó en manos de los amorreos. Y en realidad, si vamos al fondo del asunto, pues fue Dios. ¿Pero por qué? En vez de decirle, Señor, ¿por qué nos entregaste? Mejor decirle al Señor, ¿qué he hecho? Porque el Señor oyó la oración de Josué y en el verso 11, Dios responde, Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Han tomado del anatema, han hurtado, han mentido, y oiga esto, y aún lo han guardado. La clave del asunto es que para que nosotros seamos libres, hermano, no debemos de guardar los pecados. Ya está arreglado. Y venimos a otro pecado, ya está arreglado. Nos acostumbramos a pecar y no a arreglarnos. Y metemos nuestros pecados perdonados debajo de la alfombra. Y cuando sentimos la alfombra está bien gorda. Y somos abatidos. Porque escondemos los pecados debajo de la alfombra, donde no los mira nadie más que Dios. Y miren lo que dice acá, en ese mismo capítulo 7, en el 12. Por esto, yo quiero que usted note, esas son figuras tremendas, hermano. Por esto, los hijos, no son los impíos, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos. Final del verso 12. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema. ¿Qué pasará entonces con algunas vidas? Guardan. Y hermano, y por favor no esté pensando en los pecados antes de la cruz de Cristo, porque de eso nos están acusando, que nosotros traemos a la gente y que confiese los pecados antes de la cruz de Cristo. No, todo esto está perdonado, pero que traiga toda la basura que tiene desde antes de la cruz de Cristo y después de la cruz de Cristo, porque si no la saca, Dios no va a respaldarlo en sus batallas. Si usted no destruye el anatema, no es dejarlo ahí, sino destruirlo, entonces Dios no lo va a amparar. Y mire lo que dice el 13, santifica al pueblo. Entonces la clave de la conservación de la administración, de la liberación, es la santificación. Santifica al pueblo, porque Jehová dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Óigame bien, hermano, por favor. Si usted y yo no quitamos el anatema, si nosotros mejor seguimos cantando, que mejor que no me ministre nadie. No. Aleluya, mire, estoy bien, gloria a Dios. Disimulando, ¿no? Si usted no quita el anatema y fuere sorprendido, verso 15, en el anatema, será quemado. ¿Qué le parece? Ese quemado le será hecho juicio de parte de Dios. Si Acán, cuando supo que había derrota por causa de su pecado, desentierra el pecado
y lo saca y pide perdón, hermano, lo perdonan. Pero lo guardó, lo enterró en su casa. No fui yo a saber quién sería. No soy yo el malo, no soy yo el que delinquí. La culpa la tiene fulano, sutano, mengano. Hermano, ¿qué pasó? Cuando le vinieron a descubrir el pecado y le desenterraron el pecado de su tienda, lo quemaron. Eso quiere decir que si nosotros no respondemos voluntariamente a Dios, Dios va a hacer juicios. ¿Quiere usted una corroboración de esto? En 1 Corintios 11. Ahí dice que si nosotros, a lo mejor lo vamos a leer. 1 Corintios 11. Esto es pura doctrina, hermano. Este no es un sermón para agradar a ninguno. Es pura doctrina. Aquí va a salir usted temblando y a ponerse a cuentas con Dios allá en su casa. ¡Aleluya! Si usted quiere caminar bien. Ahora si quiere a media luz, bueno, camine a media luz. Hay mucha gente a media luz. Son salvos, dicen, pero ¿qué salvación? En el capítulo 11, dice en el verso 28, por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan, etcétera. Pruébese cada uno a sí mismo. Eso quiere decir ante Dios, no solo ante la Santa Cena, ante Dios, ante la presencia de Dios, examínese. Porque oiga lo que dice. Si usted se examina, dice, estoy leyendo ahora el 31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En otras palabras, no nos tendría que quemar Dios con juicios. Si nosotros nos examináramos y dijéramos, sí Señor, así como lo hacemos ante la Santa Cena, sí Señor, soy culpable, no le hablo a fulano, me cae mal mengano, renuncio a eso, Señor, para tomar la Santa Cena. Pero si usted no dice eso y no se examina, o más bien no reconoce su falta y toma la Santa Cena, entonces ahí va la quemada. ¿Ya me entendió? Pero si usted lo saca, ahí va la bendición. Por eso el Señor me mostró hace poco tiempo que le demos la Santa Cena a todos los que la pidan. El Señor me dijo, dale a todos los que te la pidan. ¿Y por qué? Le dijo el Señor, si hay algunos que no se bautizan, si ellos lo quieren tomar, dala. Porque van a tomar juicio o bendición. Es para limpiar la iglesia, me dijo. Y uno está diciendo a la iglesia antes de dar la Santa Cena, si alguno está mal, cuidado, cuidado, hágase un ladito aparte, no la tome, evitando el hachazo. No sé si me está explicando. El Señor instituyó la Santa Cena para santificar su iglesia. Y nosotros le advertimos al otro, hágase un lado, no la tome. Le evitamos lo que Dios quiere hacer. Y hay algunos que dicen, bueno, con no ir se arregla. Y no van a la Santa Cena y se quedaron en casa y no se sabe cómo están. Y entonces, pero no la tomé, dice. Pero el no tomarla es decirle al Señor, no estoy bien contigo. Siga conmigo. Si nosotros nos juzgamos, nos examinamos, verso 31, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados, somos castigados. Pero mire, hermano, es preferible tomarla para ser castigados y no eludirla. Y no evitarla para que Dios no se meta con nosotros. Porque si nosotros la tomamos, vamos a ser castigados. Pero vamos a ser castigados con misericordia, porque estamos entrando a la santidad y estaremos evitando el que tengamos que ser condenados con el mundo. Miren lo que dice el resto del verso. Somos castigados por el Señor, pero castigados para que no seamos condenados con el mundo. Claro, lo mejor es que se ponga en orden y tome la Santa Cena. Pero si usted no se quiere poner en orden, tómela, hermano, que lo enderecen. Porque si no se endereza, caput.
Ahora bien, dice acá que nosotros, esto es tremendo, hermano. Yo creo que con esto ya algunos van a venir a tomar la Santa Cena. Verso 30. Por lo cual hay muchos, leamos el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor. Eso quiere decir, el que toma la Santa Cena y come sin discernir el cuerpo del Señor, quiere decir, sin entender la comunión. Sin saber que le está diciendo a todos, al tomar la Santa Cena le está diciendo, amo a todos. Los amo. Pero hay uno por allá, ¡tum! Y se la toma. Y toma la Santa Cena. Esa cosita que tiene usted ahí, se la juzga el Señor. ¿Está claro? ¿Cuántos van a tomar la Santa Cena el próximo? Los demás no. Pocas manos se levantaron, hermano. Muy bien, entonces volvemos al punto. ¿Cómo vamos a hacer entonces, hermano, con la liberación para sostenerla? Yo quiero tocar rápido este punto porque el otro es el más importante. Del ciego del capítulo 9 de San Juan. Entonces, terminemos con Acán. Acán, definitivamente, perdió toda oportunidad porque al examinarse no quiso confesar. Y como no quiso confesar, Dios lo juzgó. Mejor que te juzguen los ministros. Para eso son puestos. Y no que engañes al ministro y te juzgue Dios. Busque el capítulo 9 de San Juan. Vamos a ver cómo conservarnos seguros en la liberación. No hay otra ruta, hermano. No la busque. No la busque. Ni trate de echarle culpas al que lo liberó. Ni trate de echarle culpas al diablo. Mejor siga la ruta que Dios le diga para conservar segura su liberación. Por ejemplo, si el Señor le dijo en la liberación, tienes que hacer esto y esto, hágalo. Porque si no lo hace, entonces usted va a decir, ¿y qué pasaría? No quede libre. ¿Y por qué no funciona? ¿Sabe por qué no funciona? Porque lo que le dijo el Señor que tenía que hacer, no lo hizo. Vamos a verlo claro en el capítulo 9 de San Juan. El capítulo 9 de San Juan, que vamos a ver, no es, desde luego, todo el pasaje, sino del 13, verso 13 en adelante. Porque ahí arriba está como el ciego de nacimiento y que no querían los fariseos creer que estaba con vista. Aquí el Señor operó una liberación. Digo liberación porque lo liberó de las tinieblas. Entonces, lo libertó. Pero a los primeros que fue, el ciego ya mirando con sus ojos, fue a los religiosos. Verso 13. O sea que aquí tenemos un primer punto. ¿Usted no quiere perder su liberación? No vaya a los religiosos a discutir, es decir, hacer que ellos le den veredictos. Fíjese que me liberaron en el IN. Si se lo dice a un religioso, el religioso le va a poner la cosa al revés. Al ciego, con los ojotes bien abiertos, le querían hacer creer los religiosos que no miraba. Fíjese usted, con los ojos. Y el ciego les decía, pero miren, señores religiosos, si yo los estoy mirando a ustedes. Sí, pero no miras. No es posible que mires. Si no naciste ciego, pues. Sí, nací ciego. Pero ¿y cómo te hicieron para que vieras? ¿Acaso te hicieron otros ojos? No, yo solo vi que me echaron lodo. Pero, ¿cómo con lodo? ¿Cómo van a hacer ojos con lodo? La razón, mire. ¿Cómo te van a hacer ojos de lodo? Pues yo no sé, señores. Pero fíjense que con los ojos de lodo fui, me lavé y tengo estos otros. Usted nunca, hermano, va a convencer a un religioso que lo liberaron. Tienes que ir al psiquiatra. Sí, estás bueno, pero tienes que ir al psiquiatra. O al psicólogo, etcétera, ¿no? Fíjese que aquí el ciego, a donde llegó fue ante los fariseos. Lo llevaron ante los fariseos. Y dice
le preguntaron cómo había recibido la vista y les dijo, pero dice en el verso 18, no creían que él había sido ciego. No se vaya usted ante la incredulidad, hermano, porque entonces le van a hacer que usted dude de su liberación. Y usted va a venir otra vez temblando. ¿Qué pasó? Porque le van a dar una versión absolutamente mental de su liberación. Él va a empezar por decirle que demonios no hay. ¿Y quién dice que hay demonios? Yo sé gente religiosa que predica en púlpitos que aún niega que el diablo sea, dijo una vez esa persona, que el diablo era un personaje para asustar a los muchachitos para que se durmieran. Hay gente religiosa que no cree que hay demonios. Ahora yo le digo una cosa, hermano, y probablemente ya los encontró usted. Y yo le digo una cosa, hermano. Cristo dijo, echad fuera demonios porque hay. ¿O no? ¿Usted qué cree que Cristo dijo? Vayan a echar lo que no hay. Con el perdón de los perdones de los científicos y de los psicólogos y psiquiatras juntos, que dicen que no hay demonios, Cristo, que sabe más que todos ellos juntos, dijo, échenlo fuera. ¡Aleluya! Y una vez me enfrenté con un colega psiquiatra y me decía, no hay demonios. Hay, no hay, hay. Y después supe que él andaba de cabeza. Y me dijo todavía, ¿y por qué dice hay? Porque Cristo dice que hay. Y porque yo los he visto, le dije. Los has visto, me dijo. Con estos ojos, los efectos, le digo, bueno, se miran. Gloria a Dios. Ah, no, yo no creo en lo que no se mira, vos, me dijo. Por eso no quiere a ninguno, seguramente. El amor, ¿quién lo ha visto? ¿Cómo es el amor, hermano? Pero la epidemia esa a todos les ha dado, ¿verdad? Pero ¿cómo es el amor? Rosado, verde, amarillo. ¿Cómo es el amor? Ah, yo sí creo en el amor, hermano. Usted también, ¿verdad? Ah, pero los señores no creen en los demonios. Dice acá que óigame bien, hermano, por favor. La única manera de conservar la liberación es que usted no se olvide de su libertador. En el verso 12 del capítulo 9, le dijeron al ciego, ¿dónde está el que te dijo, el que te dio la vista? No sé. Fíjese usted, no sabía dónde estaba el que le dio la vista. Por eso se fue a meter a la sinagoga, y por eso estaba en la sinagoga, y cuando estaba ahí, los de la sinagoga decretaron que el que había sido libertado de las tinieblas no veía, decretaron que no veía y lo echaron de la sinagoga. Le dijeron, ciego, vete de la sinagoga, eres un peligro para nosotros. Y se salió de la sinagoga y caminó perfectamente bien, hermano, por los pasillos se salió. Todavía le dijo, ahí nos vemos, los veo perfectamente, ahí nos vemos. Y cuando salió a la calle, se encontró con el Señor. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Esperándolo que saliera de la sinagoga. Él sabía que lo iban a echar, que le iban a enfriar su fe. Pero Él no lo mandó a la sinagoga. Nosotros somos los que nos vamos a la sinagoga. Y cuando Él salió de la sinagoga, como que los de la sinagoga lo habían sanado. Los de la sinagoga no le habían dado la vista. Y cuando Él salió a la calle, el Señor le dijo, yo soy el que te sanó. Y entonces lo recibió en la calle. Eso quiere decir, hermano, que el Señor se aparta del que anda buscando, cuando el Señor le ha liberado, razonamientos humanos, aunque sean religiosos. Y allá en la calle, el Señor lo recibió y le dijo, mira, ahora cuidado con volver a pecar. No sé si fue él, creo que fue otro. Pero a un ciego que le había dado la vista, si no es el mismo, le dijo, y ahora ve y no vuelvas a pecar para que no te venga algo peor. Quiere decir, hermano, que nosotros hemos sido llamados, después de la liberación, a mantenernos en santidad. Y le voy a decir una cosa, quizá alguien piense, hermano, pero ¿quién no va a pecar después de haber sido liberado? Pues, hermano, ninguno puede decir que no va a pecar. Pero una cosa es que ya no le va a alcanzar el pecado, y otra cosa es decir que usted ya no va a pecar voluntariamente. Mire, hermano,
después de haber sido liberado, usted tiene la obligación de no abrir puertas, porque le va a venir algo peor. Y claro, el Señor va a encargarse de que cuando el pecado le alcance a usted, porque tiene cuerpo de bajeza, porque no somos infalibles, pero el Señor se va a encargar de que los demonios no vuelvan a entrar si usted, al ser tocado por el pecado, inmediatamente se pone a cuentas. Pero si usted se mantiene en el pecado, si usted vuelve al pecado y usted deliberadamente sabe que está en pecado, abre una puerta, Dios mismo permite que los demonios vuelvan. Hay dos cosas: los demonios que vuelven y los demonios que todavía no han sido sacados. No sé si me explico. Una persona puede ser liberada y, como le dijo un demonio a un hermano que estaba liberando, le dice, demonio tal, sal fuera. Y el demonio dio su nombre y le dijo, demonio, pero tú ya saliste, porque en una liberación anterior ya había salido. Dijo que se había ido. Tú ya saliste. No, dijo, nunca he salido, aquí he estado. Se quedó adentro, solo dio el nombre. O sea que a veces se piensa que porque da el nombre ya salió. Pero hay demonios, le dice, ¿por qué estás ahí? Porque nunca me he ido, dijo. Hermano, estoy hablando de cosas que estamos viviendo ahora. Entonces hay demonios que no se van, por razones que el Señor tal vez quiere que se insista más, etcétera, y no se van y se agazapan. Esa persona no abrió puerta, sino que no quedó bien libertada. Pero hay personas que quedaron bien libres y abren puerta, y eso es peor, porque el demonio va y como sabe que la casa está muy buena de donde salió y hay puerta, entonces invita a otros y le dice, mira, yo estaba en una casa, pero mira, buena, ahí sí me daban de comer todos los días, rochoy diario, y se trae otros 7 y habitan en esa persona. Usted quiere, hermano, conservar su liberación, ¿verdad? Consérvela como el ciego, que aunque cometió errores y todo, pero se fue a la calle y cayó en brazos de Cristo y anduvo con Él. Y entonces, andando con Cristo, no hay demonio que se aparee. Gloria sea su nombre. Y por último, antes de las preguntas es donde sale lo mero bueno. Lo último que voy a decir para dar lugar a las preguntas, porque el tema verdaderamente de la administración y cómo conservarla le va a corresponder al otro hermano, al hermano Jorge. No sé cuándo, pero ahí lo vamos a ver cuándo. Entonces, en el capítulo 12 de San Marcos, verso 44, tenemos la clave definitiva. Definitiva. Es esta. ¿Cuánto has dado de ti al Señor? En el verso 44 dice, San Marcos 12, ¿cómo dice? 12:44. Dice, porque todos han echado de lo que les sobra. El religioso, otra vez, echa a Dios de lo que les sobra. Señor, te voy a servir con esto, con lo otro, pero de lo que les sobra. Y entonces, ¿quién ocupa lo que les queda? ¿La carne o el diablo? Por eso la viuda es el ejemplo. Pero esta, de su pobreza. Esto casi siempre lo aplicamos solo a la ofrenda, en dinero. Pero más que en dinero, es esta pobre me dio todo. ¿Y quién iba a ocupar lo que no le había quedado? Hermano, la clave está, y volvemos otra vez al punto del terreno del sembrador. La clave está en que la gente que le da 30 y la gente que le da a 60, le deja el resto
al enemigo o a su carne. Y el diablo se da gusto. O sea que siempre que una persona es vuelta a atacar, pierde su libertad, vuelve los yugos, vuelve la perplejidad, vuelve el desorden, vuelven los síntomas. Piénselo bien, hermano. Examínese que la culpa no está arriba. Examínese bien, o es que usted todavía no ha quedado verdaderamente libre y deben insistir, examinar, o es, y se lo va a decir el Espíritu, o es que usted abrió puertas nuevamente con sus acciones. El Señor le ordena a usted, por ejemplo, si la causa de la entrada del enemigo fue que usted no servía a Dios cuando lo llamaba, si usted no iba a predicar cuando lo invitaba el Señor, entonces esa puerta usted la debe cerrar. Pero si usted con el tiempo vuelve otra vez a lo mismo, le voy a contar un ejemplo. Este fue tremendo. Me tocó liberar a una persona hace tiempo, y esa persona, el Señor le dijo por profecía que si volvía a hacer lo que estaba haciendo, si volvía a... Este fue tremendo. Me tocó liberar a una persona hace tiempo, y esa persona, el Señor le dijo por profecía que si volvía a hacer lo que estaba haciendo, por lo cual le había entrado el demonio, la iba a cortar. Yo me recuerdo, inolvidable eso para mí, porque fue algo tan claro. Una persona le daban convulsiones casi todo el día y fue liberada maravillosamente. En un segundo, hermano, sin mediar más, una orden. ¡Fuera! Libre. Absolutamente libre. Se paró y aquella cosa, y aquel caminar precioso, precioso, precioso. A los 6 meses me llegó la noticia que había vuelto a caer en el mismo pecado, exactamente. Se había ido con un hombre, esa muchacha, maestra de escuela dominical de una iglesia de la costa. Y se había ido con un varón, le gustó el varón. Bueno, si no, no se hubiera ido. Y se fue. Pero se arrepintió cuando vino la liberación, porque resultó endemoniada. Le daban 40 ataques diarios. Cuando me la llevaron a mí. Y recuerdo bien la virtud que sentí en la mano cuando le puse la mano. ¡Bum! Quedó libre. Pero el Señor le habló en profecía. Y a los 6 meses, el hombre se desapareció, ya no lo volvió a ver. Y sobre todo sabiendo que le daban ataques y se volvía a juntar con él. Entonces aunque le rondaba por ahí, pensaba en los ataques. Mejor pensar en ataques. Era un impío, ¿verdad? Y entonces, hermano, a los 6 meses, la volvió a enamorar. Y se fue con él. ¿Cómo somos de duros? De puntitos. Se fue con él. Hermano, le dieron tantos ataques ese día, que ahí se quedó. Es tremendo. Es tremendo y terrible pensar en lo duro que somos nosotros. Solo déjeme que le diga otra cosa que la Biblia dice. ¿Sabe usted que Lot se fue hacia Sodoma? Pero antes de ir a Sodoma, Dios permitió que fuera capturado por el enemigo. Esa es una figura de liberación. Lot, justo, el justo Lot, fue capturado antes de ir a Sodoma. Y le tomaron mujeres, niños, todos, bienes, capturado. Ya no tenía esperanza, hubiera muerto ahí. Pero Dios tuvo misericordia. Y entonces hizo que le avisara a Abraham, ese es el ministro, que él no podía salir, él no podía ser libertado. Y entonces Abraham supo que su sobrino estaba prisionero y juntó a todos sus siervos. No era batalla humana, siervos para ir a pelear con guerreros. Esa es una figura que nosotros podemos vencer a las armas de la tierra. Y fue de noche y cayó encima de los enemigos de Lot y lo libertó. Recuperó todo, dice. Léalo, hermano, en los capítulos del Génesis. Lo libertó completo, le libertó sus bienes,
le libertó a su familia, le libertó a su señora, quedó libre él. Ah, hermano, qué liberación. ¡Qué liberación! Era como para quedarse en el altar de Abraham. Era como para quedar libre hasta que se muriera. Pero después que fue libertado, cuando lo recuperó todo, siguió para Sodoma. Y en Sodoma, ahí fue el acabose. Pero mire, hermano, cómo volvieron. Es decir, el Señor volvió a tener misericordia de él, pero usted sabe el final. Quiere decir que nosotros somos los que muchas veces no alcanzamos nuestra liberación. Porque el Señor nos avisa, nos liberta, pero volvemos en el mismo viaje. Ahí era para que Lot se regresara, hermano, y siguió para Sodoma. ¿Cuántos están siguiendo para la meta que tienen? Y han sido libertados. El Señor quiere que entendamos que o nosotros no somos dóciles, o nos va a dar una lección que nunca vamos a olvidar. Le voy a citar un versículo. El que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, dice Dios. Así que voy a cerrar esta exposición diciéndole, hermano, yo creo que la Biblia nos habla claramente que nosotros, si hemos sido libertados y si queremos mantener la liberación, tenemos que mantener la santidad, no la impecabilidad, porque entonces todos terminaríamos endemoniados de todos modos. Pero sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Y amén. Las preguntas, mis hermanos, no se van a ir sin, son muchos los que hay, yo no creí que iba a venir tanta gente, pero hermanos, si usted no hace preguntas ahora, no vaya a murmurar después. Pregunte ahora. Vamos a ver dónde está la primera pregunta, sobre el mantenimiento de la liberación. El mantenimiento de la liberación. Vamos a ver la primera pregunta. Aquí hay una mano, hermano, que tiene micrófono. Una por una, hermano. Hermano, cuando usted dijo que deberíamos de confesar realmente algo que tuviéramos adentro de nuestro corazón, Sí. y si es algo pendiente, digamos, con otra persona, ya sea porque la otra persona esté lastimada o nosotros lastimados con la otra persona, usted se refirió a que hay que ir físicamente con esa persona o en el diálogo que tengamos con el Señor. No, hay que ir, literalmente. Digamos, en el caso de, que yo puse un ejemplo de el pasado que no se quedó arreglado, uno tiene que ir con la persona del pasado y decirle de una vez, si es que se quedó un rescoldito por ahí, y le decir de una vez que perdone, pero que ya no se va a ver más. O sea, ir a arreglar, hermano, ir a cortar. No es imaginariamente. El Señor nunca ha mandado que sus hijos se arreglen solo con Él. Fíjese bien, no ha mandado Dios que sus hijos se arreglen solo con Él. Dice, ve con tu adversario, arréglate con él y entonces vas a arreglarte conmigo. Y arréglate, y hermano, esto es claro, arréglate con tu adversario mientras vas por el camino para que no vengan los verdugos. Entonces cuando llegan los verdugos, estamos hablando de demonios, llegan los verdugos y te están castigando y castigando y castigando, es porque no te has arreglado. ¿Para qué va a mandar verdugos si ya te arreglaste? Amén. Hermano. Hermano, por la gracia de Dios, ¿cómo se llama la administración? Pero hermano, a un principio yo sentí bastante gozo. En realidad, pues, para ser franco y sincero, me duró muy poco.
¿verdad? Fui a trabajar en casa de unos hermanos en el cual se me manifestaron problemas serios. Sin temor a equivocarme, di puerta abierta al enemigo nuevamente. Traté de recuperar campo. Tomé mi cuenta con el Señor. Logré escapar un poquito digo porque no sentí mucho. Luego después vino y en esta Santa Cena en la cual participé, porque me sentía digno, ¿verdad?, de acercarme a ella, pero después de eso me sobrevino una enfermedad, hermano, porque ya no la aguanto, ¿verdad? Tremendo, me he puesto en oración y en todo, y no hay motivo, ¿verdad? No hay modo que sea. He sentido mucha presión en mí mismo, he andado con temor, he sentido miedo, aflicción. Hermano, mi pregunta es la siguiente: ¿puedo ser ministrado nuevamente? Sí, hermano. Sí. La administración es cuantas veces sea necesaria. Nadie se asuste por las sucesivas ministraciones que el Señor puede dar o quiere dar. Es como el perdonar 70 veces 7. Eso es casi hasta el infinito. Ahora, usted sabe que cuando una persona, por ejemplo, para entenderlo mejor, cuando una persona es sanada, sanidad divina, entonces una persona es sanada, pero eso no quiere decir que no se va a enfermar ya. Eso no quiere decir que no va a tener un día que morir de algo, ¿no? Lo que está garantizando el Señor en la liberación es aquella libertad de eso para caminar hacia una vida de santidad. Entonces Él va a ir educando conforme a la necesidad. Pero digamos una persona vuelve a sentir la necesidad de liberación, como que hay personas que han sido sanadas infinidad de veces por el Señor, pero no han sido sanadas porque no fueron sanadas la primera vez, sino que sanadas la primera vez, la segunda, la tercera, la cuarta, porque la liberación y la sanidad son gracias que Dios da para el necesitado. Nosotros no las merecemos, pero en realidad, hermano, he notado que hay cierta vergüenza en ser liberados y liberados y liberados. Claro, si se constata que la persona está abriendo puertas y puertas y puertas y puertas, entonces sí es un juego. Entonces hay que decirle a la persona, pero eso se nota. El ministro que ya tiene cierta experiencia nota cuando una persona llega, por ejemplo, diciendo, fíjese que volví a caer, hermano. El diablo, bueno, pues ahí está la cosa ya. No cayeron con el diablo, sino con otra persona. Entonces hay que libertar al cautivo, pero el que está practicando pecado, hay que mandarlo a que se limpie, a que realmente entre en una seriedad de encuentro con el Señor. Por supuesto, esto no va con las personas que sinceramente están siendo libertadas y han sentido su progreso. Entonces quieren más libertad, más ministración, más limpieza, más agua, más manguera. Amén. Gloria a Dios. Que entren, hermano. Si lo que estamos buscando es gente que puede echar agua. Gloria a Dios. Y que no se canse de echar agua. Pero nunca echemos agua en un canasto para llenarlo. Amén. Concreta la pregunta porque ya se nos fue el tiempo. Hermano, yo hace poco que acepté, estoy estudiando en la fe y yo asisto al tabernáculo cuadrangular. Ahí me hicieron una administración, pero también hay una cosa que quiero hacer mención. Cuando yo acepté tenía como un año de estar padeciendo una enfermedad del estómago. Cuando se me hizo la administración, se manifestó el Espíritu Santo. Pero la verdad es de que yo busqué al Señor, tal vez no por fe y creer en Él, sino por sanidad. Y la verdad, hermano, es de que la sanidad no ha venido. Tal vez por mi poca fe o mi poco tiempo de andar. ¿Pero cuál es su pregunta? Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para tener más confianza? La fe viene por oír, sigo oyendo palabra ungida hasta que le llegue la fe. Ahora busca al Señor no para que lo sane, sino búsquelo para que lo libre, lo salve. Y después lo otro viene agregado. Amén. Diga, hermano.
No suena el micrófono, eso es en capricho. Hay que liberar el micrófono Gloria a Dios. de los alambres. Amén, hermano. Hermano Otto, por la gloria del Señor yo fui ministrado, pero fíjese que tengo un problema, que cómo es la forma después de la administración, el orar. Yo he orado sinceramente, como que sin una realidad, ver a Jesucristo. Yo, pues, como que si fuera mi amigo él. Y entonces yo me siento como el fariseo. Eso es lo que es mi pregunta. Pero su pregunta, ¿qué es, hermano? ¿Cómo, después de la administración, cómo uno debe orar? ¿Cómo es la verdadera oración? Ten piedad de mí, Señor. Nada más. No tiene que componer palabras. Ten piedad de mí. Sálvame, como dijo Pedro cuando se estaba hundiendo. No tiene que hacer preámbulos, hermano, ni averiguar oraciones especiales, escritas, ni nada. Solamente dígale, Señor, ten misericordia de mí. Y derrame su corazón. Y el Señor lo va a libertar. Si el Señor ofrece libertar, es porque liberta. Si no se liberta, es porque algo está enredado ahí. Y hay que averiguarlo por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Hay otra pregunta ya más atrás. ¿Por dónde van las cosas? Hermano, yo solo quiero que me explique un poquito más la cita de primera Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Eso quiere decir, hermana, que ningún cristiano puede realmente quedarse practicando el pecado, porque para eso el Señor tiene sus medidas preventivas y coercitivas para salvar al que va a salvar. Por eso es que la versión antigua, en ese verso, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, sino que el que es nacido de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no lo toca. Esa es una versión, pero aún tomando la otra versión de que Dios lo guarda si no practica el pecado. Pero si practica el pecado, porque al ser nacido de Dios y querer practicar el pecado no se puede, Dios lo corta. Entonces no va a poder practicar el pecado. El de 1 Corintios 5:5 quiso practicar el pecado, insistió en el pecado, hasta que lo entregaron a Satanás. Y la zarandeada que le pegó Satanás, el maligno lo tocó, lo enderezó. Eso quiere decir que el Señor quiere que nosotros andemos en santidad. Entonces un cristiano, mire, un impío hace pecado y se queda igual. Un cristiano practica el pecado y lo tumban, hermano. Y gracias a Dios que lo tumben. Lo encierran en una caja, le echan llave y se lo llevan al cementerio de las Flores. Amén. Pero allá hay otra mano también para que, después de allá hay una mano, pero después de, ¿dónde están los hermanos con eso? ¿Cuál es la? Hermano, hace poco yo fui ministrado, pero antes de ser ministrado, ya siendo cristiano, digamos, yo cometí una serie de pecados con otras personas, pero yo me alejé de esas personas. Es necesario que ahora, que ya fui ministrado, vaya con ellas y le pida disculpas, a pesar de que yo ya me alejé totalmente de esa clase de gente. Es necesario que yo, ahorita que ya estoy ministrado, vaya con ellas y les pida disculpas por lo que pasó. Creo que me van a tener que ministrar a mí porque no oí nada. No se entendió, yo no entendí. El hermano dice que en el mundo él cometió ciertos pecados con diferentes personas y que si es necesario, después de haber sido ministrado, ir a ellas y pedirles disculpas por el pecado que cometió con ellas. Si es posible. Ahora, si son muchos, no sé cómo va a ser, pero de ser posible es bueno ir a dar ese testimonio, porque entonces, aunque no entiendan lo que uno está haciendo, van a ver que uno es otra persona ya, no es la misma. Hay que ir. Dentro de lo posible. No se vayan a obsesionar que no pudieron ir con fulano y entonces Dios no me perdonó. No, en lo posible. Ahora, cuando no es posible, pues no. Ahí hay una mano que veo muy insistente, si le dan oportunidad a la hermana que está levantando su mano allá. Allá acá en medio. Y después a los varones por esta dama que... Las damas también tienen derecho. Gloria a Dios. Ya nos vamos a ir, hermanos. Solo un momentito.
Hermano, mi pregunta es, si uno ya fue ministrado y se le olvidó confesar algo, ¿hay que volver a pedir ministración? No, hermana. El hecho de confesar algo y decir algo es porque así va a orientar al que le va a ayudar para llevarle a las áreas conflictivas. Lo voy a poner en ejemplo. Una persona que va con el médico, si no le dice al médico dónde le duele, le tiene que examinar todo el cuerpo. Pero si le dice que le duele acá, pues lo examinan ahí y le hallan ahí el asunto. Igual es en este caso. Ahora si se olvidó algo, pero de todas maneras hubo una operación satisfactoria y el Señor llegó, pues no hay problema. El problema es nada más orientar al que ministra. Y no es confesionario, ¿verdad? Sino que es orientación. O a veces no, el ministro no necesita que le digan nada. El Señor le está diciendo al ministro, ¿qué está pasando? Su problema es tal problema. Amén. Y entonces ya la cosa se endereza por ese lado. Pero cuando no están los ojos espirituales, hay que orientar al ministro para que la cosa sea más fácil. Amén. Allá atrás. Hermano Otto, disculpe, mi pregunta es, después de ser uno A mí me... ¿Dónde es la cosa? Aquí. Yo estaba mirando para allá. Disculpe, mi pregunta es que si cuando uno entra en administración con el siervo, en el espíritu, y le dicen a uno que uno está bien, busca uno después lo que es intención física, o se queda uno tranquilo con que ya hayan visto uno eso. ¿Me quiere repetir ya el hermano que está cerca ahí? Lo oyó mejor que yo. Me da un poquito de pena, pero mis oídos no captan o el micrófono. La hermana dice que ella fue ministrada, entonces no le hicieron ministración física. Ella se siente bien y dice que será necesario pasar a administración física. Lo que se llama administración física en este caso es orar por espíritus que haya. Pero si le hicieron una administración al alma y usted se siente muy bien así, no sería de malo que vinieran a orar con usted para liberaciones de tipos, opresiones, lo que sea. Pero más que todo, para mí, la parte más importante y la parte más difícil es la administración al alma. Los demonios se resbalan cuando se les quitan los derechos. Como lo digo yo para hacerlo claro, los demonios están agarrados a derechos, pero cuando se les quitan los derechos, como en palo encebado se van. Aleluya, gloria a Dios. Así que la clave es la administración del alma. Muy bien, ¿por dónde vamos? Solo avíseme, ¿por dónde? De todos modos no voy a oír, pero dígame por dónde está. Cuando se practica la persona que no ha sido administrada y que, por ejemplo, esta persona esté buscando al Señor en una forma constante, pues, pero que esta persona no está dentro de la palabra. Qué lástima que los micrófonos están fallando. ¿Qué caso se podría hacer? ¿Qué realmente cómo puede uno actuar, pues? ¿Cómo puedo yo actuar, hermano? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¡Gloria a Dios! Hermano, es una última pregunta porque vamos a hacer algo esta noche, antes de irnos. Voy a repetir la cuestión que tengo, pues, por ejemplo, una persona que está dentro de los caminos del Señor y que haya practicado un amor ilícito con una persona que es inconversa, pero que esta persona volviese, o sea, que aceptara al Señor y que fuera insistente para con la que había practicado el amor ilícito, ¿cómo se puede proceder en este caso? Y la segunda es, si, por ejemplo, del 100% de iglesias cristianas que hay, pues, y que realmente la administración desde hace muy poco ha estado surgiendo, no en todas las iglesias. Realmente, ¿cuál es el fin realmente de la administración y la liberación que se debe practicar en las iglesias? Ya que realmente, como para mí esta ha sido una de las iglesias en donde hasta muy poco he estado enterándome de que se ha estado practicando la liberación y la administración. Esas son mis dudas. Bueno, quiero decirle que esta iglesia viene practicándolo desde hace 18 años. Lo que pasa es que ahora más
en cantidad han abierto los ojos a esa realidad. Y en los ministerios también han sido orientados a este mismo asunto. El hecho que una verdad haya sido desenterrada hasta ahora no implica que no haya sido practicada antes. Y que mientras más se ha practicado ahora, mejor la liberación. Pero el Señor nunca ha dejado desamparados a los que ha tenido que tratar. Por supuesto, hay muchas iglesias negándose a hacer esto. Y eso sí es responsabilidad con Dios. Porque la liberación está desde los días de Cristo. Cristo dijo que liberaríamos. Entonces, esa liberación no es responsabilidad de nosotros. Ahora, en la otra pregunta yo medio capté. Por eso digo, medio capté, no entendí. Sí. Bueno, pero eso es. Bueno. Tal vez se acerque para acá después en lo privado. Ahora le quiero decir que los que faltaron de preguntar, pueden dejar su pregunta escrita y las vamos a resolver. Porque queremos hacer algo, hermanos, en unos 5 minutos. Queremos hacer una oración por liberación. Va a ser una liberación colectiva, ¿no? Así que nos vamos a dar la mano ahí sentados. Y hermano, mire, el que realmente liberta es Cristo, ¿no? Ahora vamos a hacer una administración colectiva. Y el Señor va a libertar a mucha gente sin que sienta nada, otros sintiéndolo, etcétera. Pero el Señor le va a dejar la responsabilidad, después de esta liberación, de que usted haga lo que Él le indicó y lo que le se va a seguir indicando por su espíritu. Si es llegar a poner control en la casa, ponga control en la casa. Si es tomar su lugar en tal cosa, tome su lugar. Porque si no lo hace, va a perder toda la liberación que usted ha recibido. Muy bien, vamos a ponernos en contacto con el Señor. Todos, hermanos, los que queremos y los que creemos en que el Señor es el libertador. Al que el Hijo libertare, este será verdaderamente libre. Aleluya. Padre, que estás en el cielo, venimos en esta noche, después de haber hablado tu palabra, a romper yugos, a quitar barreras, liberta al cautivo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Todo espíritu, fuera, 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 libre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, fuera, todo espíritu, aleluya, acójase a la libertad que Cristo da, aleluya, 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 en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, libre, libre, aleluya, todo demonio fuera, fuera, toda opresión, toda obsesión, todo lazo, fuera, roto, en el nombre de Jesús. Aleluya. Oiga bien, hermano, baje su voz, baje su voz. Si usted no tiene nada escondido, el Señor le ha libertado esta noche. Fíjese, es un compromiso de la palabra. Pero si usted tiene algo escondido, se va a evidenciar. Y el Señor le va a decir qué es lo que tiene. El Señor le va a decir qué es lo que tiene escondido. Sáquelo, hermano. Sáquelo y arréglelo. Porque si no, el Señor lo va a quemar. Es decir, le va a hacer juicio. Porque ya se ha hablado mucho, se ha explicado bastante y a veces seguimos haciendo las mismas cosas.
Hermano, saque lo que tenga. No tiene que confesar aquí.